y por supuesto luego vamos a tener un tiempo para observaciones y consultas. Lo importante es, ¿sí?, que nosotros en estas exposiciones pues nos comuniquemos, o sea, tengamos la conversación necesaria, ¿ya? Y por supuesto para ver cómo van trabajando, ¿sí?, con su tema. Recordémonos que metodología de la investigación, este curso es muy diferente, ¿sí?, a las prácticas. Las prácticas pues ya les dicen este es el tema, ¿sí? Y entonces a raíz de eso pues hay que ir trabajando. Creo que en ocasiones pues están hasta los objetivos específicos, porque ya tiene cierta meta, ¿sí?, dicha investigación. Acá en metodología de la investigación tenemos que construir, ¿ya? Entonces eso es lo fundamental. Entonces les voy a presentar pantalla, ¿sí?, y les voy a transmitir lo que se conversó con el licenciado Corleto, ¿sí?, el año pasado, para que ustedes vayan anotando, ¿sí?, y si tienen consultas, pues que las vayan realizando. Entonces, les voy a compartir pantalla. En el segundo salón y no inconveniente al respecto. Entonces, muy buena tarde. ¿Sí se escucha, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, se escucha bien. Ok, gracias. A todos, muy buena tarde, Corleto. Es un gusto en saludarte. Te dejo en el uso de la palabra, entonces, para que los compañeros te puedan escuchar al respecto. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Mucho gusto de saludarlos a todos, ¿verdad? Dijo el profesor Miguel, nosotros vamos a darles la oportunidad a ustedes para que puedan difundir sus trabajos. De eso es de lo que se trata esto. Entonces, ya él me indicó que son cinco trabajos los que van a realizar, ¿verdad? Y bueno, me imagino que esto debe ser por grupos, ¿verdad? Me imagino que algo así es, ¿verdad? Sí. Así es, estimado Corleto. Entonces, por ejemplo, si hablamos del grupo 3, por ejemplo, aquí me dice impacto en la economía finca El Manantial en Santa Elena Abadías, en el municipio de Villacanales, departamento de Guatemala, frente a la crisis del COVID-19 en el año 2020. Ese es el trabajo, ¿verdad? Yo lo que le decía es que, digamos, nosotros para hacer una nota, es una nota informativa, ¿verdad? Lo que debe de llevar, valga la redundancia, es una información. Es decir, tenemos que presentar primero, en este caso, o descripción de lo que queremos informar. Luego, pues hay que hacerle un pequeño contexto o nudo, si le queremos llamar así. Y por último, pues hay que hacerle un como cierre, ¿no? Les digo todo esto para que ustedes vayan pensando, cada grupo vaya pensando cómo es que quieren realizar su nota. Yo le ponía un ejemplo aquí al profesor. Por ejemplo, el número 1 podría ser explicación del trabajo. Tal vez lo podría ser una voz en off, le llamamos nosotros. El maestro les dijo a ustedes audios, ¿verdad? Entonces sería un audio de una persona de ustedes que tenga buena voz, ¿verdad? Si no lo tienen, pues mándenme el texto y nosotros vemos como algún locutor profesional pues se los hace también. Eso también puede ser la forma, ¿sí? Pero me gustaría más que fueran ustedes. Me gustaría más la voz de ustedes y que la... ¿sí? Entonces, digamos, eran unos 20 segundos para explicar cabalmente lo que les acabo de leer, ¿verdad? El trabajo se trata sobre el impacto en la economía finca El Manantial en Santa Elena Abadías, en el municipio de Villacanales, departamento de Guatemala, frente a la crisis del COVID-19 en el año 2020. Termina esa voz, por supuesto esa voz lleva unas imágenes de apoyo. ¿Y cuáles son las imágenes? Imágenes de la finca El Manantial en Santa Elena Abadías, ¿verdad? Y de lo que es el trabajo, porque fueron a hacer una investigación de campo, me imagino, ¿verdad, maestro? Así es, ellos visitaron primero la finca y luego entrevistaron al dueño de la finca. Entonces, por ejemplo, esa entrevista del dueño de la finca, tal vez algún pedazo, pues traemos un segmentito de esa y que ustedes piensen que eso sea lo que
lo que puede ayudar para el contexto de esto. Entonces, luego podría ser que, seguido de esa voz, podría ser la entrevista con él, o tal vez algún alumno, como les decía, que explique durante otros 10 o 15 o 20 o 30, 40 segundos, no sé cómo ustedes lo van a estructurar, que explique un poco más el trabajo de campo con que lo realizaron. Luego viene la entrevista, por ejemplo, con el dueño de la finca, por decirle algo, o con algún trabajador, o alguien que le dio COVID y le hicieron la entrevista porque él salió, se salvó, y ¿me entienden? O sea, depende de cómo, yo no sé cómo es el trabajo realmente, no he visto no he visto nada, pero lo que necesitamos es que lleve un cierto orden. Nuestra nota tiene un máximo de 3 minutos. Ya después de 3 minutos yo creo que ya se volvió un cortometraje. Pero digamos, en el caso de las notas, yo preferiría mejor si son de 2 minutos 20 segundos o por el estilo, ¿verdad? 3 minutos máximo. Entonces ustedes vienen tu script, que le llamamos nosotros, o su guión, ¿verdad? En donde ustedes van a poner, número 1, explicación del trabajo, 20 segundos. Número 2, alumno explica, 40 segundos. Número 3, entrevista con el dueño, 10 segundos. Y así, ¿me entienden? Y luego vuelve a explicar otra vez el narrador, digamos, de la nota, ¿verdad? Vuelve a explicar otra vez. Y se llevaron a cabo estos procesos de no sé qué, y etcétera, ¿sí? Para llegar a una conclusión. Con esto, la Universidad de San Carlos demuestra una vez más que hace extensión en el interior de la República, y etcétera. No se va. Ahorita me lo estoy inventando. Pero esa es la nota. Ahora yo sí quisiera darles unas recomendaciones, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, se van a grabar entre ustedes, por ejemplo, si fuera el audio, traten de hacerlo con un micrófono, el mejor micrófono que puedan conseguir. Algunos todos tienen el mejor micrófono, ahí hagan. ¿Sí? Si no es así, ahora con los celulares también hay muy buena percepción de grabación de audio, ¿verdad? Entonces puede ser con un celular, solo que traten de que el celular también sea el mejorcito, ¿verdad? Para que también tenga una buena capacidad. En el caso de cuando se van a grabar, por favor, aquí está mi celular, el celular, por favor, colóquenlo en forma horizontal, no me graben así, sino graben en forma horizontal, ¿sí? Porque la televisión y todo lo que vemos en las pantallas, todo es así, en este formato, ¿verdad? Yo sé que ahora con eso del TikTok y tuk-tuk y todo eso, es así, ¿verdad? Pero eso es porque en las redes ahora ya también tienen este formato. Pero en televisión lo que tenemos es este formato. Entonces, tiene que ser así, horizontal. Eso sí es una regla. Y traten de hacerlo. Y no tiene de ahí que tenga un buen PBA todo movido, ¿verdad? Sino que sea lo más rígido posible. A veces es bueno ponerlo sobre alguna mesa así, ¿verdad? Y para que no les pase eso, tal vez sobre una mesa puede ser, o sobre algún soporte, si es que no tienen trípode, ¿verdad? Pero yo les encargaría que mejor si consiguen uno, ¿verdad? Un trípode como, vamos a ver, por aquí creo que tengo uno, un trípode como este, aquí tiene para colocar el celular, ¿verdad? Y bueno, es un trípode pequeño en este caso, se lo puede poner sobre una mesa y es mucho más fácil ya colocar el teléfono acá, ¿verdad? Aquí sería, ¿verdad? Y ahí funciona. Entonces, también hay micrófonos que se conectan a los celulares ahora, ¿verdad? Si alguien tiene un micrófono de solapa, se puede colocar muy bien aquí y ahí tienen para entrevistar. Son algunos de los tips, ¿verdad? Si no lo pueden hacer así, pues háganlo lo mejor que puedan. Esa sería la situación. Y bueno, mis recomendaciones son porque, lógicamente, nosotros, como le decía yo al profesor, nosotros con mucho gusto se los editamos porque nosotros ya tenemos nuestro propio formato de hacer las notas, ¿verdad? Sí necesito que me venga la información, ¿verdad? Por ejemplo, los nombres de las personas, porque nosotros se los colocamos en unos cintillos que van aquí al pie, ¿verdad? Aquí va a decir Javier Corleto, jefe de TVUSAC, por ejemplo, ¿sí? Entonces sí necesitamos esa información, ¿verdad? En el minuto tal, la persona que está es fulano de tal y es el director de la finca no sé qué, por ejemplo, ¿sí? Eso es muy importante, ¿verdad?
La grabación del entrevistado, pues así como les digo, ustedes van determinando cómo van a armar su nota, ¿verdad? Que sea entendible y que la voz en audio sea la que explique realmente toda la nota, ¿verdad? Al final de cuentas. Si graban con celular, como ya les dije, tiene que ser en forma horizontal, ¿verdad? Hay que verificar también que haya buena iluminación. Por ejemplo, veamos aquí, comparemos un poquito. Miren dónde estoy sentado yo. Yo tengo buena iluminación, digamos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Sí, tengo buena iluminación, me están viendo bien. ¿Sí? Sin embargo, al profesor lo vemos un poco en penumbra. Es decir, la iluminación que tiene él ahí donde está no es la adecuada como para un video. Ahorita para un Meet, así como esto, pues no hay problema. Todos estamos, si en este momento yo se me va la luz, pues va a estar un poco más oscuro, ¿verdad? O tal vez esté en un área en donde la luz me está pegando un poco en la espalda y entonces pasa esto que le está pasando al profesor, que su luz veo que está un poco aquí como en la espalda. Así es, ¿sí? Tiene muy poca iluminación de frente comparada con la que tiene en la espalda, es más fuerte la de la espalda, por eso es que se ve una cierta silueta, digamos, ¿ya? No te estoy criticando, Werner, ¿oíste? No te estoy criticando, sino solamente estoy diciendo un ejemplo. Entonces, hay que verificar que la luz esté buena, que el sonido, ¿verdad?, de lo que estoy grabando también se grabe bien, porque si no, ahí, después de grabarlo, ustedes revisan a ver si se grabó bien el sonido, porque si no, ahí tienen tiempo todavía de repetirlo en ese momento. Sonido adecuado, ¿verdad? La recomendación, como les dije, es tratar de ver si pueden usar un micrófono para celular, de esos que son de solapa, ¿verdad? Y si no, pues con el mismo celular, pues tienen que verificar que el audio esté bien. La otra es el encuadre que le llamamos nosotros en los que trabajamos en video, ¿verdad? Es decir, miren, por ejemplo, yo estoy encuadrado ahí donde estoy, ¿verdad? Pero si voy a mover mi monitor un poquito para arriba, así. Ahí ya no estoy encuadrado, ¿verdad? Ahí, si doy la entrevista, imagínense, que aquí van las letras, ya me pasaron encima de la mitad de la cara. Y lo que estoy encuadrando aquí o este individuo que está aquí, o este accesorio que tengo acá, ¿verdad? Pero yo estoy como en tercer plano, o que estuviera así, digamos, por ejemplo. Bueno, ahí es un muy mal encuadre, ¿ya? Entonces, lo mejor es tratar de que quede bien, ¿verdad? ¿Sí? Córrete para la derecha. Esa creo que a la izquierda, ¿no? Miren, por ejemplo, ahí, ese es un mal encuadre, ¿verdad? Quedaría la mitad de la cara. ¿Sí? Mientras que aquí en el centro, pues quedaría muy bien. En algunos casos es muy bueno. Por ejemplo, si quiero que la pintura yo soy pintor, supongo, por ejemplo, y quiero que la pintura salga, aquí estoy a la par y aquí está la pintura. Entonces depende de lo que yo quiera dar a entender. Pero el encuadre tiene que mostrar a la persona y dejar el espacio para... Aquí va el debe usar, entonces yo ya más o menos voy pensando que aquí estaré de acá, no puede estar la cara de la persona aquí, porque si no, el logo le va a quedar en la cabeza. Por ejemplo, ¿verdad? Ok, jóvenes. Entonces, eso es parte, ¿sí?, de lo que, por supuesto, voy a anotar en el minuto que nos quedamos y en la próxima clase, pues, seguimos visualizando. Ustedes vayan anotando cualquier consulta. Una de las recomendaciones que di, por supuesto, en la clase anterior es, si ustedes visualizan, pues tengo como brillosa la frente, ¿sí? Y por eso es que los artistas o quienes dan entrevistas o los periodistas, pues entonces tratan la forma de echarse cierto, no sé qué será realmente, entonces, pero no se les nota lo brilloso. Entonces, o por ejemplo, cuando alguna persona así quiere salir bien en la foto y sin el brillo en la cara, pues entonces lo que hace es tratar la forma, ¿sí?, de limpiarse o lavarse la cara, ¿ya? Entonces, y que el año pasado pues ya no nos dio tiempo de hacer esas sugerencias, se las hago de una vez para que esta parte pueda ser fundamental. Tanto este requerimiento que se quiere con TV USAC como la parte de Radio Universidad, y en estos días pues yo voy a mandar el correo nuevamente a Guatevisión para ver, o sea, ¿por qué? Porque si no nos vamos a atorar, ¿sí? Y al final, pues, de tanto que queremos cubrir, pues no vamos a poderlo cubrir todo.
Entonces, si nos van a dar la cobertura, sí o no, o sea, que nos digan, pues, realmente, o si tienen mucho que hacer, y si no se puede, pues, entonces nos enfocamos ya solamente en TVUSAT y Radio Universidad. Entonces, hay que tratar la forma. Después de Semana Santa, sí, pues hay que entregar estos audios y, por supuesto, las sesiones que vamos a tener con Radio Universidad. Con Radio Universidad, pues es una sesión de Meet que hay que hacer los espacios, ¿ya? Con Radio Universidad, pues el licenciado dice que puede atender 2 grupos en el día. Entonces, recordemos que vamos a tener aproximadamente entre 30 a 45 minutos con él para poder explicar, ¿sí? Cuál es nuestro trabajo y en base a las preguntas que él nos está realizando. Recomendación, sí, por favor, jóvenes, se está notando en la primera clase, notamos que pues algunos grupos pues se quedaron como 3, 4 alumnos, ¿sí? Y los grupos necesito que el coordinador y el subcoordinador pues envíen quiénes son ya los efectivos que sí están dentro del grupo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, entonces, desde ya pues estamos teniendo inconvenientes con eso y si no vamos a tener que reestructurar, porque no puede ser que un grupo tenga 4 y otro vaya a tener 10 o 12, ¿sí? Entonces eso es muy importante antes de iniciar con todo, así de lleno. Bueno, ya estamos iniciando de lleno con todo, pero que sí necesito esa parte. Y después de Semana Santa, como les indicaba, pues entonces tenemos que entregar ya todo, ¿sí? Para que sabemos que en los primeros 15 días de mayo, pues son nuestros parciales, y luego de nuestro parcial, ¿sí? Luego de nuestro parcial, pues vamos a tener la presentación, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque tampoco, o sea, no los puedo programar porque aún no sé el calendario, ¿sí? Cuándo va a ser el examen final. Y entonces no los puedo programar, ¿sí? Cuando ya se esté el calendario, pues entonces es donde ya, pues, se le indica al licenciado, por supuesto, Luis Suárez, que nos acompañe, se hacen las invitaciones, etcétera, para esa parte. Entonces, desde ya también les recomiendo que vayan buscando un diseño, ¿sí? Para las invitaciones. Una invitación, pues, por supuesto, virtual, ¿ya? Ok, y se les va a dar el link, ¿sí? Para que, pues, ingresen ya sea al Zoom, que nosotros sí vamos a poder entrar al Zoom para la presentación final, porque ahí vamos a estar todos, y en el privado, pues, entonces, ese ya solo corresponde a nosotros y la tarea. Ok, bueno, ¿alguna duda antes de iniciar? No. Bueno, ok, licenciado Cristian, lo dejo en el uso de la palabra, es todo suyo el escenario. Gracias, Lick. Buenas noches a todos. Y vamos a proceder a seleccionar aleatoriamente primero el orden en el que van a pasar los grupos y posterior el orden aleatorio también en el que van a pasar 2 personas de cada grupo. Les recuerdo que tienen 10 minutos para su exposición. Pueden usar menos de ese tiempo o el tiempo justo de 10 minutos, ¿verdad? Entonces, me comentan si ya pueden ver mi pantalla. Sí, que está cargando. Sí se visualiza. Ya, licenciado. Muchas gracias. Bueno, entonces el primer grupo en pasar y que se vayan preparando sería grupo 1. Después el grupo 3 y por último el grupo número 2. Vamos a seleccionar a las personas que van a pasar del grupo 1. Del grupo 1 sería Otto Ramírez.
y Cristian Lucas. Esas serían los dos compañeros para exponer en el grupo número 1. Ahora el grupo número 3. Del grupo número 3 sería en primer lugar Edson García junto con Astrid Hernández. Y por último serían los compañeros del grupo número 2. Los que van a participar en esta ocasión sería Madeline López y Jolinda Ramírez. Bueno, compañeros, ahí para que vean que fue aleatorio, ¿verdad? Y pues éxitos en sus exposiciones. Eso sería todo por mi parte ahorita, ¿verdad? Gracias, licenciado Cristian, muy amable. Sí, también es importante un aviso que las compañeras Johanna Raquel y Jennifer para el día miércoles se preparen para la exposición de del mapa conceptual que se elaboró. Entonces, para que quede ahí, que se preparen para el día miércoles. 10 minutos, ¿sí? Ok, bueno, jóvenes. Entonces, voy a dejar en el uso de la palabra al grupo número 1, pero algo fundamental antes de iniciar. Todos tienen que activar su cámara, independientemente de donde esté, ¿sí? Traten la forma de activar su cámara, todos, y por supuesto, solo las personas que van a activar su micrófono son las que van a exponer. Luego, pues, voy a ir anotando consultas, pero sí necesito que los demás grupos, sí, apoyen también, sí, ayuden a sus grupos también. Entonces, para poder exponer. Entonces, dejo en el uso de la palabra al grupo número 1. Buenas noches, licenciados y compañeros. Solo quiero confirmar si me escuchan bien. Se te escucha fuerte y claro. Ok. Entonces, otra vez, buenas noches, licenciados y compañeros. Como grupo 1 les vamos a presentar el árbol del problema para nuestro tema, que es ventajas y desventajas de la educación virtual en tiempos de pandemia de los estudiantes del área profesional de la Escuela de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el 2021. Como problema principal que identificamos como grupo son las clases virtuales de educación superior pública. Como grupo establecimos que este es el principal problema, que dicha modalidad inició luego de confirmarse el primer caso de SARS-CoV-2 en el país, por lo que el 14 de marzo de 2020 se suspendieron todas las actividades presenciales, laborales y académicas. Y esta nueva modalidad en el caso de la USAC generó una variedad de efectos para los estudiantes y los profesores que tuvieron que ajustarse a esta y mantener la
hasta la actualidad, porque a pesar de que han habido vacunas y por, por las medidas de bioseguridad, pues todavía no se ha podido regresar a las actividades presenciales. La primera causa que identificamos, que sería la causa directa, sería el SARS-CoV-2, que afectó al mundo e hizo que las clases presenciales se impartieran de forma virtual para evitar aglomeraciones y más contagios. La siguiente causa que identificamos, que esta sería una causa indirecta, serían los decretos, las medidas sanitarias gubernamentales, que esto incluye los decretos del número 5 al 9 del 2020, que incluyen medidas como el distanciamiento social, el aforo limitado, el uso de los artículos sanitarios como la mascarilla o alcohol en gel, etc. La sanitización continua de espacios comunes y el de evitar aglomeraciones. Otra causa que identificamos es la sobrepoblación estudiantil, ya que pues, no tenemos datos del 2021, pero en el 2019, según el Departamento de Registro y Estadística, un total de 20.447 estudiantes se registraron en la Facultad de Ciencias Económicas para ese ciclo académico, y esto generó que, esto genera que en la facultad no se den abasto y los salones se encuentran saturados, y ante la implementación de las medidas de seguridad, pues todavía no se ha podido regresar a las clases presenciales. Y la última causa que encontramos sería el deficiente mantenimiento y limpieza de las instalaciones estudiantiles, que en las instalaciones de la universidad no hay un mantenimiento ni limpieza adecuada para poder tener actividades presenciales y evitar los contagios. Bueno, ahorita dejo el uso de la palabra a mi compañero Cristian, que les hablará sobre los efectos. Buenas noches, compañeros y licenciados presentes. Mi nombre es Cristian Lucas y les estaré hablando sobre los efectos que tuvieron las causas y el problema anteriormente mencionados por mi compañero, entre los cuales se encuentran los siguientes: la diversidad de distractores, de distractores. Por ejemplo, cuando uno recibe las clases, ya sea en casa o en el trabajo, hay muchos distractores. Por ejemplo, el ruido de los hijos, en el caso de algunos, el ruido de los compañeros de trabajo, de los perros, entre muchos otros. También está el bajo rendimiento académico. Este se puede expresar, por ejemplo, porque tenemos la información a la mano y nos confiamos de que podemos resolver nuestros exámenes. Entonces ya no prestamos la suficiente atención ni nos dedicamos a aprender conscientemente. Y se refleja en el bajo rendimiento. También está la cobertura del internet. No en todos los casos de los estudiantes tienen buena cobertura. Eso depende de la señal que tengan, del operador que trabaje o de los megabytes que puedan pagar. También otro efecto que podemos encontrar sería la diserción e integración estudiantil. En estos efectos hay negativos y positivos. Por ejemplo, algunos estudiantes de la facultad o en sí universitarios dejan el estudio por diversas razones. Una puede ser porque ya no les da tiempo de llegar a una hora puntual a las clases, ya que hay licenciados en algunas facultades o en algunos, hay algunos licenciados que creen de que uno así de cajón va a recibir las clases en casa, pero algunos tienen que transportarse de su trabajo
a su hogar. Y, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de eso, porque supongamos que hay una persona, yo en mi caso, yo trabajo cerca de mi casa, para mí no hay ningún problema, pero para otros compañeros tienen que viajar a zona 9, zona 10 u otras zonas de capital, y en las clases presenciales se les facilitaba llegar al centro universitario. En cambio, ahora tienen que ocupar una hora más o media hora más para llegar a su casa a recibir clases. Y también no podemos descartar que, que, que se lleven sus laptops, sus computadoras y recibir la clase en algún otro lugar público, porque la delincuencia también afecta. Imagínense que fulanito se lleve su computadora a, a su trabajo para recibir la clase, y en el bus o en el trayecto de su casa, del trabajo para su casa, lo asalten, se puede generar algún tipo de pérdida. También la disponibilidad laboral es otro efecto que yo también he escuchado con varios compañeros de la universidad que se fueron a trabajar, que les dieron la oportunidad de home office, pero terminan haciendo más horas porque ya no ocupan el tiempo que usaban de transportarse. Ahora hay algunos jefes que exigen eso, o no tanto que exigen, sino que los comprometen a que usen esa hora o ese tiempo que usaban para trasladarse en el trabajo. También se encuentra el aumento en el tiempo para llegar a casa. Eso yo ya lo expliqué con un pequeño ejemplo. Los estudiantes que viven en municipios aledaños a la capital, se les facilitaba más llegar más llegar a la facultad que llegar a sus hogares a recibir clases. Y también se puede ver de distinta forma, porque hay unos que se les dificulta y a otros que se les facilita. Eso sería todo. Gracias por su atención. No sé si tienen algunas preguntas, podríamos responderlas. Ok, gracias, por supuesto, Cristian y Otto por su presentación, ¿sí? Dejo en el uso la palabra a los demás grupos antes de mi intervención, y también, por supuesto, si el licenciado Cristian tiene alguna consulta o algo por el estilo, pues también pueden hacer. Pero en primer lugar, sí, son los otros grupos. Y solo dejemos, la imagen interactiva que tienen, por favor. Y entonces eso nos va a apoyar también. Gracias. Entonces, los demás grupos. Sin miedo al éxito. No. O sea, antes de que presente, este es otro grupo, grupo 3, calma. El grupo que está presentando, el grupo 1, que deje la imagen interactiva. Gracias. Y si tienen alguna consulta, alguna crítica constructiva, algún comentario, pues lo pueden hacer. Grupo 3 y grupo 2 no tienen ninguna observación al respecto de sus compañeros. Ni siquiera felicidades, un aplauso, aunque sea. Pues la verdad que sí se entendió bastante lo que nos trataron de dar a entender, y la verdad que es uno de los problemas que tanto como ellos lo miran, nosotros también de este lado también lo experimentamos muchas personas, ¿verdad? Que ya sea el transporte o ya sea el tiempo, como muchas razones nos dificultan recibir las clases. Solamente. Gracias, María Luisa, muy amable. ¿Alguien más?
No se preocupen que el grupo número 1 sí les va a preguntar cuando ustedes pasen, ¿sí? Eso no se preocupen, ¿ya? De todas formas les van a preguntar, ¿sí? Los otros dos. ¿No? Ok. Licenciado Cristian, no sé si tiene alguna observación, algún comentario. Gracias, Lick. Bueno, solamente tal vez algún comentario en este caso. Siempre recordar que las causas y los efectos deben de estar después ligados a lo que es el tema de la hipótesis, ¿verdad? Entonces, deben de enfocarse también a la hora de las causas y de los efectos en la problemática, cómo va a afectar o cómo se va a comprobar la hipótesis. ¿Por qué les digo esto? Porque al final de cuentas, la deserción estudiantil puede darse por distintos motivos, en este caso de pandemia. Tienen razón en el uso de recursos, pero también es muy válido que para otra parte de la población estudiantil es un beneficio estar vía virtual, ¿verdad? Hay muchas personas que han retomado la U gracias a que ahora es virtual, y este es un avance dado que también otras universidades, no solo del país, sino en el exterior, pues se cuenta ya con academia virtual, ¿verdad? Sería únicamente algún comentario que dejo allí, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, licenciado Cristian. Sí, Calma. Sí, solamente para mencionar de que sí, nosotros también tomamos en cuenta ese como un efecto, porque no se ve, pero colocamos deserción e integración. Entonces, tomamos en cuenta ambos temas. Yo creo que es el de en medio, creo que es. La manzanita que está en medio, creo que es. Hasta arriba. Por ahí, ahí está. Ahí está. Listo. Sí, Cristian. Activa tu micrófono. Sí, quería comentar también que a través de la encuesta y ya con datos nosotros debemos dar a conocer cierta cantidad de beneficios y ventajas que tienen los estudiantes en esta modalidad. Entonces, yo creo que todavía no hemos concretado la hipótesis como para saber qué respuesta darle. Okay, gracias, muy amable, Cristian. Sí, Jairo. Compañeros, buenas noches. Una pregunta para ustedes. ¿Cuál creen que sería el mayor efecto, o sea, negativo de esta modalidad virtual? Yo pienso, bueno, solo algo antes de que me contesten, porque yo pienso que tiene más efectos, para mí, tiene más efectos negativos que positivos. Ok. Grupo tiene el uso de la palabra. Sí, Jalma. Sí, en este caso, como le indica Jairo, efectivamente, la pandemia y las clases virtuales fueron algo que nadie tomaba en cuenta y que no sabíamos de que iba a pasar, de que no sabíamos que iba a pasar en la universidad. Entonces, quiera que no, son mayores los efectos negativos. Entonces, pienso yo que tal vez el mayor efecto negativo es el bajo rendimiento, ya que el aprendizaje que nosotros estamos teniendo por el medio virtual no es comparable al que estaríamos teniendo en clases presenciales. Lo digo por experiencia propia, y además de eso, como lo mencionaba Cristian, nos estamos acostumbrando a hacer exámenes con libro abierto. Entonces eso quiera que no va a dar un impacto grande en nuestra educación y los futuros profesionales que vamos a hacer. Es correcto. Claro. Perdón que vuelva a hablar, pero yo pienso que está bien las clases virtuales. Pienso que sí son buenas, porque a muchos les beneficia en el tema del bolsillo, pero sería bueno que los exámenes fueran presenciales. Así. Ok, gracias, Jairo. Muy amable. Sí, sí, muy de acuerdo, pues, en lo que han presentado. Sí, Cristian. Activa tu micrófono.
Yo estaba pensando, analizando que el efecto que se podría dar ahí es como el efecto de cantidad y calidad. O sea, se puede decir de que hay varios que ingresaron o retomaron los estudios por la virtualidad, pero la calidad disminuiría. Ese solo es un comentario. Okay. Gracias, Cristian, muy amable. Okay. Sí, de acuerdo, o sea, con todo lo que se está hablando, sí, por supuesto, y no solamente estudiantes, sí, nosotros como catedráticos también, o sea, hubieron dificultades también al respecto, sí. Y sobre la calidad, sí, sí, o sea, por supuesto, tiene repercusiones, pero aquí, o sea, viene también la parte de la parte de principios que tenemos, ¿sí? Desde un inicio y que, por supuesto, tenemos la facilidad de poder ver nuestros libros, etcétera, ¿sí? Y, pues, la parte de que podamos aprender o grabar alguna clase que no se hace de forma presencial, a muchos les puede ayudar en el aspecto de que, pues, o sea, no tienen el mismo aprendizaje que otras personas. Entonces, el haber grabado una clase, ¿sí? O el haber, o sea, obtenido esa información después para hacerlo, ¿sí? A su tiempo, a su modo, etcétera, pues, o sea, tiene pros y contras, ¿sí? Ya, ok. Una pregunta fundamental, ¿sí? Que quisiera, o sea, que identifiquemos es, ¿cómo es que llegaron a que el problema central fueran las clases virtuales? Puede contestar cualquier persona, no hay ningún problema. Marco. Oh. Bueno, o Calma. Sí. Pues en este caso nosotros llegamos a que el problema era en sí las clases virtuales, ya que primero lo vimos como experiencia propia. Cada uno de nosotros, como usted lo decía, para algunos de nosotros es beneficio, para otros no. Entonces, primero fue ese punto, luego fue la ligera investigación que nosotros realizamos, por la cual puntuamos de que sí, el problema era las clases virtuales. Ok, gracias, Calma, muy amable. Sí, Cristian. Sí, es que al final nuestro tema es de analizar las ventajas y desventajas. Entonces, está rodeado o sea, las clases virtuales, de las clases virtuales y de la experiencia de los compañeros. De ahí vamos a analizar, dependiendo de las respuestas que ellos nos den mediante la encuesta. Entonces, ese es el problema central que tenemos que analizar desde nuestro punto de vista. Ah, ya, ok, listo. Ok. Hay algo muy importante, sí, que pues mencionan ustedes en una de las causas, y es deficiente mantenimiento, pues, o sea, de las aulas, o sea, es el último, ese, deficiente mantenimiento, ok. Ese, sí, en los efectos que ustedes tienen arriba, porque hay que hacer esa relación, ¿sí? Y me gustaría, tal vez, Mario, si nos pudiera responder al respecto, Mario Zamora, ¿qué efecto tiene arriba? Porque eso es lo que tenemos que hacer. ¿Esta causa qué efecto me va a dar? ¿Sí? Entonces, Mario, si nos pudieras compartir al respecto. Sí, licenciado. Solo, no sé si me lo podría plantear nuevamente la pregunta. Con gusto, ok. Ustedes identifican, ¿sí? Abajo una de las causas, ¿sí? Deficiente mantenimiento, ¿sí? Sabemos, o sea, desde un inicio, por eso les hice la pregunta de las clases virtuales. ¿Cómo es que llegaron al problema central, ¿sí? De clases virtuales, ok. Pero una de las causas ustedes identificaron el mantenimiento, ¿sí? ¿Cómo este mantenimiento? Pues, o sea, tiene relación directa, porque ahí, o sea, porque lo que visualizo, tienen ustedes una causa directa dentro de las clases virtuales. Y ese, pues, entonces, ¿cómo se llega al efecto que tiene arriba? Ok, es que sí, le entiendo que dentro de las causas nosotros colocamos deficiente mantenimiento y limpieza de las instalaciones estudiantiles, ¿verdad? De hecho, de años anteriores, pues todos cuando hemos estado en presencial hemos visto que si bien ha mejorado el mantenimiento
¿verdad? Y limpieza, con las medidas sanitarias que se requieren en una pandemia, pues no llegan al nivel requerido, ¿verdad? Entonces, digamos, si nosotros regresáramos en estos momentos a estar con una enseñanza en la universidad presencial, realmente tampoco la limpieza no alcanzaría los niveles requeridos y tampoco la capacidad de las instalaciones, ¿verdad? Entonces, por eso es que se colocó esa parte de como causas, ¿verdad? Ya, o sea, comprendo, o sea, te comprendo la idea, sí, te comprendo la idea, pero, sí, tenemos un problema central, sí, que son clases virtuales, ¿ya? Ok, el mantenimiento en realidad, pues entonces, ahorita, por supuesto, pues es algo que realmente, o sea, no encaja, sí, debido a lo que usted está diciendo, sí, es que si llegáramos a las clases presenciales, pero estamos hablando, ok, del problema que ustedes identificaron, que es las clases virtuales, ¿sí? Ahora bien, ¿sí? Si ustedes, ¿sí? Dentro de su investigación tienen planteado, ¿sí? Tienen planteado, ¿sí? Hacer o agregar un apartado específico, si se llegara, ¿sí? A dar las clases presenciales, pues el mantenimiento, pues la limpieza, las medidas sanitarias, ¿sí? Las medidas sanitarias y que por supuesto la parte, sabemos que el S9 y S10, pues si yo recibí clases desde afuera también de un salón, ¿sí? Recibiendo notas, etcétera, ya, pero si eso, ¿sí? Si esa parte del mantenimiento, pues nos va a distraer, o sea, sobre el enfoque que tenemos, ¿sí? Que queremos en realidad, pues yo lo vería de que, pues puede, ¿sí? Dejarlo por un lado, ¿sí? Y enfocarse en nosotros tres, ¿sí? ¿No entraría como causa indirecta? Podría ser, sí, podría ser como causa indirecta también la pueden hacer, sí. Sí, Jalmar. Así que es que eso es lo que nosotros planteamos. Nuestra causa directa es el COVID-19, ¿verdad? Y las otras tres son causas indirectas que nosotros manejamos. Exactamente así es como nosotros lo planteamos. Ok, listo. Gracias, gracias. Sí, excelente. Bueno, ok, un aplauso virtual para ustedes. Sí, felicidades. Así que vamos a dejar en el uso de la palabra. Pues nuestro compañero Edson ya está por ahí preparado. Listo y dispuesto. Y a nuestra compañera Astrid, del grupo número 13. Entonces, les dejo el escenario para ustedes. ¿Sí me escucha, Ale? Te escuchamos fuerte y claro y se visualiza la presentación. Ok. Antes que nada, buenas noches. Nosotros somos el grupo número 3. Como definición del problema, tenemos cuál es el costo promedio de la educación post-pandemia de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el primer semestre del año 2022, en el ciclo 1 y 9, para comparar la Escuela de Administración y el área común de la jornada nocturna. Las principales causas del problema que hemos encontrado como grupo podría ser la más relevante, que es la pandemia, ¿verdad? COVID-19, que nos ha venido a afectar en gran manera porque el quedarnos virtualmente de la noche a la mañana, pues nos ha perjudicado bastante, en el sentido de que si no contábamos con los insumos necesarios para poder hacerle frente a lo que se nos venía, que ya estábamos en semestre y a los pocos días teníamos que estar virtual y no contábamos con los insumos necesarios, pues nos afectaba en gran manera. Como experiencia propia lo puedo contar, ¿verdad? También el segundo podría ser estudiantes económicamente dependientes de sus padres. También esto afecta bastante porque de igual manera los estudiantes que dependen de sus padres, mayormente sería la jornada vespertina, de igual manera se ven afectados porque si los padres, con lo de la pandemia, las restricciones y todo, en caso algunas empresas despidieron, pues el caso de los
padres de ellos, ¿verdad? Entonces les afecta de una manera directa porque los insumos necesarios de igual manera se les hace un problema muy grande el poderlos adquirir y más aún que son ellos los que se los proveen, ¿verdad? Es un tanto difícil el poderse acomodar cuando hay muchas restricciones en este caso, que lo principal es tener los medios necesarios por el cual poderse conectar, o mejor aún, que el teléfono no sea tan inteligente o la computadora, ¿verdad? No esté ya apta para su uso, ahí sí que ya esté muriendo. Falta el tercero podría ser salario mínimo como única fuente de ingreso. Esto también afecta directamente porque el salario mínimo, con eso de las alzas que hubieron de precios, etcétera, etcétera, en la pandemia, o sea, afectan también porque la reducción del, del ingreso se hace un poco más corto, entonces el poder de adquisición afecta directamente a los estudiantes, ¿verdad? El cuarto podría ser falta de acceso a los recursos tecnológicos de calidad necesaria. Como ya lo mencioné anteriormente en la causa de estudiantes económicamente dependientes de sus padres, afecta mucho el que no tengamos una computadora lo más inteligente posible, ¿verdad? O que ya no esté apta para su uso, que ya el tiempo ya esté, el tiempo que que el tiempo ya lo tenga sobrelimitado, ¿verdad? Para su uso. También afecta de que no se tenga un teléfono tan inteligente o que no tenga tanto espacio, etcétera. Hay muchos factores que afectan directamente en esta causa. La locación geográfica remota. Esta la decidimos poner porque, por ejemplo, claro, restringe el servicio, más cuando son áreas rojas, por la razón de que o se roban los insumos, por ejemplo, la antena, los cables, o simplemente cuando puedan llegar sus técnicos a dicha revisión que reporten, puedan estar afectados, ¿verdad? Ya sea porque los asalten o intenten, ahí sí que no solo asaltarlo, sino que hasta matarlo, ¿verdad? Peor si no cargan nada, y etcétera. O sea, todo es un problema que afecta directamente y a los estudiantes que viven en áreas rojas afecta de una manera bastante amplia porque, por ejemplo, por donde yo vivo, hasta donde yo vivo, claro, presta el servicio. Ya ciertas cuadras más adelante ya no lo presta porque es áreas rojas. Y de igual manera por lo mismo, ¿verdad? Porque el servicio ellos lo restringen para esas zonas por la alta tasa de delincuencia que se encuentra en esa área. La desigualdad salarial también afecta mucho a los estudiantes porque, por ejemplo, si trabajan ellos, ¿verdad? Entonces, el salario de una persona que esté en el ámbito no agrícola con el agrícola, o sea, va a ser totalmente diferenciado. Entonces, eso les afecta para que puedan adquirir de una manera más fácil, se puede decir, todo lo necesario, los instrumentos que puedan tener, que puedan ser de utilidad para poder desempeñar sus clases, ¿verdad? O en el examen, que si el teléfono no es tan inteligente, la computadora, o sea, les ocasiona inconvenientes con eso de que la plataforma a veces se satura también, ¿verdad? Y a veces no puede hacer la plataforma, sino que sea el aparato tecnológico por el cual estén conectados. La alta tasa de desempleo también podría afectar directamente a los estudiantes, porque esto de la pandemia también trajo consigo que las empresas se vieran en la necesidad de hacer una reducción de personal porque su capital ya no les daba para más, ¿verdad? Por ejemplo, con eso de que se cerraron muchos negocios, ¿verdad? Que eran de venta hacia el público, entonces afectaba en esto directamente. Para el espacio voy a dejar a mi compañera Linda, que ella les explicará los efectos que provocaron a causa del problema.
Gracias, Linda, y por supuesto, Edson, gracias por su presentación. Un aplauso virtual para ustedes también. Y pues la misma temática, dejo en el uso la palabra a los otros grupos para que hagan sus observaciones, comentarios y, por supuesto, sí, Jalmar. Sí, yo más que todo, solamente un comentario. La verdad, el tema está muy interesante y Linda y tanto Edson lo desarrollaron bien. Solamente es con respecto a la presentación. Lo que pasa es de que se pierde mucho el color, entonces no es posible leer. Entonces, solamente es un comentario. Gracias, Jalmar, muy amable. Sí, pero estamos bien, excelente, sí, en esa parte. Gracias, Jalmar. Tipo como esos comentarios también son importantes porque recuérdense que, sí, pues, o sea, a veces nosotros lo realizamos, sí, lo mandamos ahí, como lo podemos ampliar y todo, pues entonces es diferente. Entonces, pero sí, qué bueno, qué bueno. ¿Sí? Pues, ¿qué más? Ok. No, está bien, sí, también, es aceptable también. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Es que nuestra compañerita le inculcó fashion a nuestra presentación, nuestra compañerita Diana. No hay problema, ¿sí? Ok, me parece. ¿Sí? ¿Alguien más que desee? O licenciado Cristian, si tiene algún comentario. Gracias, Lick. Bueno, yo solamente, no sé, en el problema estoy leyendo que dice cuál es el costo promedio de la educación post pandemia. Obviamente no sé cómo analizar esto porque todavía estamos en pandemia y ustedes están tomando un problema en el futuro, por lo cual pues no se sabe qué condiciones tanto sociales, económicas vamos a tener posterior a la pandemia. No sé si alguno lo puede responder porque como les comento, la pandemia todavía no ha terminado, o sea, seguimos en pandemia, ¿verdad? Sería la pregunta para el grupo, ¿verdad? Si alguien la puede responder. Lick, sí, podríamos tomar en cuenta esa observación, ¿verdad? Porque más que todo en cuanto a post-pandemia nos referimos, para no sonar muy ambiguos, ¿verdad? Nos referimos al post-confinamiento, ¿verdad? Porque ciertamente el confinamiento se dio propiamente en el año 2020, ¿verdad? Y posiblemente los efectos mayores de la pandemia se dieron debido a dicho efecto, ¿verdad? Debido al confinamiento, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de pandemia no solamente hablamos en el aspecto sanitario, ¿verdad? Sino básicamente en cómo eso afectó económicamente y cómo económicamente, lo cual abarca cada una de las áreas de nuestras vidas, se vio con muchas desventajas, ¿verdad? Con muchos perjuicios. Entonces, no sé si se refiere básicamente a esa palabra post-pandemia, que suena muy ambiguo, pero nos referimos más que todo a eso, ¿me explico? A todos los efectos que hubieron y que se vieron ya después del confinamiento. Exactamente a eso. No sé si algún compañero del grupo quiere complementar algo. Buenas noches. La verdad, licenciado, como nos estaba comentando nuestro compañero Rainer, y nosotros tratamos de enfocarnos, como él bien lo dijo, después de todo el confinamiento que hubo y tratamos de buscar las causas que tuvieron principal incidencia en el costo promedio de la educación, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es el enfoque que tratamos de darle a nuestra investigación que estamos haciendo. Entonces, sí, pues muchas gracias por la corrección. Sí, Jairo. Compañeros, buenas noches. Solo me causa duda de algo. Uno de los efectos que ustedes colocan, el número 1, dice bajo rendimiento académico. ¿Cómo se relaciona esto con el tema económico?
Uno de los efectos, no te podría decir de que es un efecto propiamente económico, sino que es uno de los efectos directos de no tener un financiamiento correcto, un financiamiento que cumple con todas las condiciones necesarias para el estudiante, en este caso sancarlista, porque no estamos limitando al estudiante sancarlista, o sea, no vamos a comparar la situación socioeconómica de alguien de la Landívar, por decirte un ejemplo, con un sancarlista, ¿verdad? Entonces, no lo estamos obviamente limitando solamente a efectos económicos, sino socioeconómicos. Creemos de que la economía no se limita únicamente a números financieros, sino también al desarrollo del individuo. Y creemos que el rendimiento económico forma parte es un componente que forma parte del desarrollo socioeconómico del individuo. Entonces, ¿cuál es la relación? Porque, digamos, si no tenés el financiamiento para tener a mano todos los recursos que requieren las clases virtuales, por lo tanto no vas a rendir bien en tus clases virtuales, ¿verdad? Si no tenés acceso a internet, si no tenés acceso a un buen equipo, por lo tanto no vas a tener lo necesario para atender bien a las clases y por lo tanto dar un buen promedio en cada uno de los cursos. Entonces creemos que ese es un efecto directo y que por lo tanto tiene incidencias económicas, porque ciertamente el capital que favorece a la producción necesita un buen desarrollo intelectual, en este caso un buen desarrollo dentro de la universidad, que a largo plazo se va a ver reflejado en la economía del país. Entonces esa es la relación que yo te podría explicar en este caso. Pero una pregunta, en este caso no podría ser, bueno, yo lo relaciono así, no podría ser una deserción estudiantil. O sea, si por lo menos yo, si no tengo, pienso, no sé si yo lo estoy enfocando mal, si yo no tengo los medios para poderme conectar y poder seguir los estudios, mejor los dejo en pausa y ya no continúo, sino que hasta que yo tenga la posibilidad. O sea, tal vez, no sé si yo lo estoy viendo mal desde este punto, porque sería muy difícil y desastroso ir a medias. O sea, no puedo entrar, estoy solo me dedico a hacer exámenes y repaso y todo. No sé si lo estoy enfocando mal o la sería una excepción. Está siendo muy acertado, pues, porque básicamente no lo incluimos aquí en el esquema, ¿verdad? Pero uno de los efectos que comentábamos con los muchachos es la deserción universitaria. Es decir, básicamente, como ahorita nos estamos yendo más que todo a los efectos que vemos a corto plazo, me explico. Entonces, un efecto del bajo rendimiento académico también es eso que vos mencionás, que es la deserción universitaria. Entonces, creo que va implícito, va adentro, me explico. Entonces, no sé si eso contesta tu respuesta. Perdón, tu pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, Edson. Solo era para aclarar un poco lo que había consultado Jairo, pero considero de que sí lo abarcó Ranieri porque principalmente ese era el efecto directo de la causa de pandemia COVID-19, el bajo rendimiento, pero no está solo ese, también es el que él dijo que es la deserción académica. También podemos tomar en cuenta la disminución en la calidad de enseñanza en la educación superior porque porque afecta directamente el que no tengamos todos los insumos necesarios, ¿verdad? Pero considero de que Ranieri lo explicó muy bien. Ahí estaríamos, licenciado. Gracias, muy amable, excelente. Sí. Ok, gracias. Perdón que lo interrumpa, sí, pero considero que el IMNI creo que estaba levantando la mano, Considero que tiene algo para decir. Y Halmar también creo que la levantó. Sí, Limni. Y luego Halmar. Sí, buenas noches. Prácticamente era solo para también ampliar el tema acerca de ese efecto en específico del bajo rendimiento académico, ¿verdad? Ya que el fin no es que el estudiante venga y se salga, ¿verdad? De sus estudios por problemas económicos, ¿verdad? Entonces, realmente acá lo pusimos como es un efecto post-pandemia, que como nos agarró de sorpresa a todos, y todos queríamos seguir, ¿verdad? La universidad. Entonces, cuando estuvimos en los primeros días después que colocó la universidad que sería todo virtual, todos estábamos así como a puras penas con el teléfono y todo, y tratando la forma de ver cómo continuar, ¿verdad? O sea, no venir y dejarlo, sino que venir y ver cómo hacíamos lo posible para continuar con los estudios, ¿verdad? Entonces, por eso fue como lo pusimos como un efecto realmente, ¿verdad? Ok, gracias por sus respuestas, ¿sí?
Muy bien, sí, retomando un poco, o sea, la parte de pospandemia, en realidad, pues, o sea, si encontramos una palabra, ¿sí? Comprendo, sí, comprendo realmente, o sea, lo que me están explicando, pero en realidad, pues, o sea, el pospandemia sería aquello que voy a realizar, ¿sí? O sea, luego, después de la pandemia, ¿sí? Entonces, si encuentran otra palabra, excelente, ¿sí? Y si no, pues lo platicamos en una sesión ya solamente con el grupo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, pues, o sea, existen los efectos post-pandemia, qué es lo que va a pasar, qué es lo que tengo que hacer luego, ¿sí? Entonces, o readecuarla dentro de su tema, ¿sí? Para que podamos identificar esa parte, que al final eso sería, o sea, qué es lo que yo estoy representando para el futuro, qué es lo que se va a hacer, ¿ya? Entonces, pero si no, lo visualizamos o lo vemos ya en una reunión solamente con el grupo. La otra parte, o sea, sí me gustaría saber cómo decidieron, ¿sí? Tomar en específico el área común, por supuesto, dice el primer ciclo, que sería, por supuesto, el área común, y el noveno. Bueno, pero antes de ello, ¿sí? Antes de ello, entonces, una sugerencia, esto va para todos los grupos en los trabajos, ¿sí? Cuando describamos 1 y 9, por ejemplo, desde 0 hasta el 9, pues se describe en letras, ¿sí? Y a partir de 2 dígitos, pues ya se escribe con números, o sea, sí, es una regla, ¿sí? Es una regla, ¿ya? Y eso es, pues, o sea, para que ustedes lo sepan. Entonces, en su trabajo, cuando ya van describiendo, eso va para todos, ¿sí? Que lo puedan hacer. Eso, sí, ok. Bueno, entonces quedémonos con esa pregunta, ¿sí? ¿Por qué? O sea, comparar, ¿sí? El ciclo 1 con el ciclo 9. Buenas noches, licenciado. Solo quería saber si se me logra escuchar. Fuerte y claro. Bueno, con respecto a la pregunta que por qué comparar el primer ciclo y el noveno ciclo, nosotros en las reuniones que hemos tenido previas desde el inicio pues vaya, de limitar el problema y ver qué temas se iba a efectuar, pues nosotros llegamos al acuerdo de que iban a hacer estos dos ciclos, porque las características que tenemos presentes, o bien uno de nuestros objetivos es principalmente demostrar cuál es el costo que tienen, por ejemplo, un estudiante promedio que esté ingresando a la Universidad de San Carlos de Guatemala, y cuál es el costo que está teniendo un estudiante que está previo a salir. Obviamente nosotros como estudiantes sabemos pues de que después del noveno semestre pues toca el décimo y siguen otros semestres después, pero nosotros queremos hacer esa comparativa, cómo están entrando los estudiantes durante esta etapa, por decirlo así, de limitar como una etapa la pandemia, y cómo está saliendo dentro, obviamente, de los efectos que tiene esa pandemia a nivel global. ¿Por qué precisamente la carrera de administración de empresas? Pues bien, nosotros no tenemos el tiempo disponible ni tampoco los recursos para poder nosotros hacer una investigación cuantitativa, porque si nosotros vamos a hablar sobre los efectos de la educación universitaria o el costeo de la educación universitaria, obviamente tendría que ser todas las escuelas y facultades de la universidad. Entonces, para hacerlo de un modo cualitativo, nosotros, pues, como un acuerdo, pudimos delimitar que es mejor hacerlo como nuestra facultad, obviamente, valga la redundancia, es con enfoque económico. Si nosotros lo íbamos a hacer con respecto a la escuela, iba a haber mucho sesgo dentro de nuestra investigación, porque una de las cualidades que tienen que tener ambos semestres es de que vayan en limpio, que no estén repitiendo cursos, porque al momento de repetir cursos, pues vaya, van a estar en primer semestre y otros van a estar en tercero, entonces iba a estar disparejo el asunto. Entonces, por eso se escogió, delimitamos hasta este momento la Escuela de Administración, una, por la accesibilidad que tenemos de la información, dos,
porque consideramos de que que la escuela de administración es una buena muestra para nosotros poder determinar el costo promedio que tiene durante esta pandemia. Y 3, consideramos también que es un buen enfoque que se puede, ¿cómo decirlo?, asociar a otras escuelas y facultades para que ellos también puedan, pues vaya, sumarse a los métodos que nosotros podamos encontrar. Pero obviamente esto se va a dar al final de la investigación, pero básicamente esos fueron los puntos que nosotros concretamos, que por qué precisamente esos 2 ciclos y por qué esta escuela es la que se está tomando como punto de partida dentro de nuestra investigación. Gracias, Kenneth, muy amable, ¿sí? Y por supuesto, excelentes respuestas también. Sí, están bien fundamentadas en realidad. Nuestro compañero Halmar también había levantado la mano, ¿sí? Anterior a mi persona. Entonces, no sé, te dejo en el uso la palabra, Halmar. ¿Qué tal? No, en este caso era solamente a la conversación que tenían Rainier y Jairo con respecto a si en sí es un factor económico, y por lo que yo consideraba que sí, efectivamente, se relaciona con el tema principal que ellos lo están desarrollando, ya que son distintas las situaciones que cada estudiante tiene, porque hay gente que exactamente no tiene los insumos, pero a pesar de eso sigue echándole a ganas a la U, y a pesar de que llegue tarde, y lo vemos en muchas consideraciones con varios leaks, miren, a mí no me importa si ustedes lleguen tarde, solamente simplemente que se actualicen, no estoy usando la palabra correcta, al contenido. Entonces, es lo que vemos de que sí, es cierto, mucha gente no tiene insumos, pero vemos el esfuerzo que ellos tienen. Son pocos, pero ahí están presentes. Gracias, Galma. Ok, bueno, nuevamente un aplauso virtual para el grupo. ¿Sí? Felicidades, ¿sí? Entonces, dejo en el uso la palabra al grupo número 2, con Madeleine López y Olinda. Sí, licenciado. Buenas noches, licenciados y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y ahorita mi compañero Jeffrey nos va a ayudar a presentar. Un momentito. Antes de que inicien, pues, o sea, los felicito, o sea, que pues estén utilizando Genially o Canvas, y si en algún caso fuera Parquet, para eso nos dan los instrumentos para poderlos utilizar. Entonces, los dejo en el uso de la palabra. Gracias, licenciado. Nosotros somos el grupo 2. El problema central es el alza en los precios y la demanda de gasolina afecta a los hogares guatemaltecos y su economía. Este tema, pues, últimamente por lo de que todos ya sabemos lo que está pasando con Rusia y Ucrania, pues, ha despertado más interés en varios de nosotros y en la economía, ¿verdad? Hasta especulando que la gasolina iba a subir a 45 cuando al final no ha sido así todavía, ¿verdad? Las causas que tenemos nosotros de este problema que hemos planteado, uno, y dice que es el costo de producción para las exportaciones e importaciones, perdón. Prácticamente todo lo que estemos fabricando o se produzca en algún país que ya venga con aumento, pues todo esto se ve reflejado a un precio final del bien o servicio que se va a prestar o se va a brindar. Esa es una de las causas que creemos que es pues va implícito, ¿verdad? Ya que todo al final repercute al bien o servicio que se va a brindar, ¿verdad? Gracias. El próximo, por favor. Gracias, Jeff. Otra de las causas es la escasez de contenedores. Este problema, pues, se vino a dar desde lo de la pandemia. Todo esto se originó porque, pues, sabíamos que el mayor que hace embarques de contenedores y todo es China, y fue de ahí donde se originó la pandemia. Entonces, lo que provocó que cerraran operaciones en puertos y todo lo que conlleva. Entonces, eso repercutió a todo el mundo, de que es el mayor que presta este servicio. Y pues solo para que tengamos una idea, pues habían fletes que oscilaban entre $1,000, al final terminaron costando $10,000 solo de flete.
Entonces, todo eso repercutió, como decía, en la causa anterior, ya que todo al final iba con un aumento. Yo trabajo en una compañía que distribuimos materias primas. Entonces, al final, nosotros hasta nos abstuvimos de comprar materias primas porque decían, es un dicho, ¿verdad? Que dice que le salía más caro el caldo que la gallina, porque, o sea, estaba más caro el flete que en sí el producto. Y entonces nos abstuvimos de comprar porque era demasiado el aumento. Y al final yo creo que pues nadie estaba preparado por esta situación. Entonces, al final los productos tienen que seguir, la gente tiene que seguir produciendo, pues tiene que seguir fabricando. Y esto es lo que conlleva, pues al final se ve reflejado todo esto al producto final. Ya podemos cambiar. Otra de las causas dice considerables y constantes fluctuaciones en este mercado que concluyen en aumento. De por sí, pues este mercado o este segmento que es el petróleo, pues tiende a generar altas y bajas en los precios, ¿verdad? Y hay una imagen que colocaron acá, que es graciosa, es irónica hasta cierto punto, que dice que todo lo que sube vuelve a bajar, citando una ley de Newton, ¿verdad? O sea que todo lo que sube vuelve a bajar, pero no es así, ¿verdad? Entonces, pero eso ya se maneja interno, ¿verdad? Entonces, muchas veces sube el producto, pero ya no vuelve a bajar, es lo que dicen, ¿verdad? Los casos que se han dado, como anteriormente lo hemos visto nosotros reflejado como el pan y las tortillas, que cuando nos empiezan a contar que antes, que eran 8 por un quetzal, que 4 por un quetzal, y entonces luego se logra estabilizar, pero ya no se baja, o sea, siguen manejando los mismos precios, pero pues eso también ya conlleva otra serie de análisis a estudiar, ¿verdad? Ya que como bien hemos visto que pues también la moneda se devalúa, pero en sí este precio de los combustibles, en sí de la gasolina, pues muchas veces por manejar esos precios tan volátiles, entonces sube, pero ya no hay algo como que vuelvan a bajar. Entonces en sí, solo las empresas en sí, pues también lo manejan de esa forma. Entonces, siguen trabajando con el mismo costo que es el incremento y ya no volvió a la normalidad. ¿Podemos ir al siguiente, por favor? Gracias. Entonces, otro de las causas ahorita actualmente, que es Rusia versus Ucrania. ¿Por qué? Pues Rusia pues, es uno de los mayores productores, exportadores de petróleo. Y sabemos pues, que la gasolina se deriva de Debido a la coyuntura que se está viviendo a nivel mundial, pues muchos están cortando relación con este país. Hay varios productos, o en sí Europa les compraba directamente a ellos, y ahora ya no se va a hacer así. Entonces, por eso es de que se está viendo el problema, pues en sí, de que todo va a subir, como les comentaba anteriormente, ¿verdad? Pues nosotros dependemos directamente de Estados Unidos como Guatemala, pero pues también nos va a afectar este problema de que se corten relaciones o en estos países, ¿verdad? Pues este es un tema bastante amplio que pues en sí solo queremos medio tocarlo, que sí va a ser una de las causas por las cuales se va a generar un alza a lo que adicionalmente ya estábamos, a lo de la pandemia, a lo de decir la volatilidad de estos productos, y ahora sumado a este conflicto entre Rusia y Ucrania, pues va a ser otra de las causas por las cuales va a seguir aumentando el precio de la gasolina. Entonces, el siguiente, por favor. Y es la poca oferta y alta demanda, según el Ministerio de Energía y Minas, perdón. Este producto, por ser un bien que no es renovable, también se le conoce como oro negro. Es un dicho, ¿verdad? Al petróleo. Entonces, no hay muchos países que produzcan este material o que sean fabricantes o que exploten este recurso, ¿verdad? Entonces, hay mucha demanda, pero hay poca oferta, lo que les da la ventaja de hasta cierto punto, pues, acordar precios, acordar costos, en este caso sería, para, pues, prácticamente ellos controlan, ya que el petróleo en sí, pues, es el 90% de la energía
que se mueve, ¿verdad? Todos necesitamos transportes y desde ahí pues todos necesitamos mover nuestros vehículos, nuestra maquinaria, pues para que pueda seguir avanzando la economía. Muchas gracias. Esas serían las causas. Buenas noches. Dentro de los efectos, pues tuve la oportunidad de poder pedir comentarios a personas cerca de mi entorno, primero, preguntándoles acerca de qué opinaban sobre el aumento de precio en la gasolina y cómo podían afectarles a ellos. Y a raíz de eso, pues pudimos sacar 5 efectos, en las cuales uno de ellos es el aumento en la inflación, ya que los precios pues pueden tender, o mejor dicho, ya variaron un poco dentro de la canasta básica, si podríamos hablarlo así. Si antes el pan nos costaba 3 por un quetzal, ahora ya nos cuesta 50 centavos cada uno. O hablando de las tortillas, ¿verdad? A veces pues nos daban 4 por un quetzal, ahora ya están a 3 por un quetzal. Y dentro de los comentarios que me hacían, las personas decían que la gasolina puede afectar mucho en todos los sentidos, aunque la persona pues no tenga vehículo, ¿verdad? Otro de los efectos, el siguiente por favor, sería optar por la compra de otro vehículo. Yo pues he tenido la oportunidad en el lugar donde trabajo, yo estoy en zona 10 y pues donde yo estoy no nos dan la oportunidad de tener parqueo dentro del edificio donde estamos, ¿verdad? Y pues con el alza de la gasolina y pagar parqueo, pues ya se sale un poco del presupuesto de cada colaborador, por la cual algunos han optado y he visto que llegan a trabajar en bicicleta, que personas que bajan por todo Boulevard Liberación, por toda la Avenida Reforma, y ya empezaron a implementar este nuevo uso debido a que pues la gasolina aumentó su precio. Imagínense tocar el presupuesto, ¿verdad? Aumentar la gasolina, si antes gastaba yo 100 a la semana, ahora voy a gastar 200, más lo que yo pago de parqueo, un decir, ¿verdad? Pues ya alteraría un poco el presupuesto de cada persona. El siguiente, por favor. Otro efecto muy claro que pues, nos dejaron saber las personas es el desahorro. Yo creo que dentro del presupuesto pues, de cada uno de nosotros está el poder ahorrar una parte de nuestro salario para poder tener como un colchoncito, diría. Pero con este aumento, debido a que la gasolina pues aumentó, nos afecta económicamente, ya que eso que nosotros teníamos para ahorrar, ahora lo tenemos que invertir en la gasolina para poder subsistir, nuestro diario vivir, porque quiera o no, pues necesitamos del transporte, ya sea para poder viajar a nuestro trabajo o hacia donde tengamos necesidad de ir, ¿verdad? El siguiente, por favor. Otro sería el sueldo constante, y yo creo que la mayoría de nosotros pues ya nos dimos cuenta que los precios, y esto va amarrado con la inflación, los precios van aumentando mucho y el salario sigue siendo el mismo, realmente no tenemos un aumento en el salario. Entonces si antes subsistíamos con un salario de 3,000 y lográbamos salir así pues muy poco al mes con ese salario, ahora creo que nos va a tocar reducir en costos quizás de comida o en otros que tal vez no eran tan necesarios como el ahorro o algo así, ¿verdad? Que ahora pues el salario pues sigue siendo el mismo. El siguiente, por favor. Y como último, tenemos el uso de otros medios de transporte. Realmente pues también dentro de las personas que yo pedí comentarios acerca de esto, pues me decían que ellos contaban con transporte propio, un vehículo, ¿verdad? Y pues han optado también por dejarlo en su casa y empezar a transportarse por medio del transporte público o taxis, ya que ahora pues no trae ni siquiera cuenta tomar un Uber, porque lo que costaba antes un Uber ahora cuesta el doble. Entonces ya sería pérdida para nosotros y ya no sería como un beneficio, sino que una pérdida, ¿verdad? La mayoría pues ha optado también por utilizar motocicleta, ya que es un poco más ahorrativa en el sistema de gasolina, o pues más que todo utilizar el transporte público. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Tu micro, Lick, disculpe. Perdón.
Gracias a Olinda y Madeline por su presentación. Un aplauso virtual también para ustedes, ¿sí? Dejo en el uso de la palabra a los otros grupos para ver si tienen algún comentario, alguna consulta al respecto, antes de la intervención, por supuesto, del licenciado Cristian y mi persona. ¿No? Sí, Cristian. Yo sí tengo una duda, por ejemplo, ¿qué otro enfoque le pueden dar al tema? Porque el precio de los combustibles, o sea, sí sabemos de que tiene un efecto directo en el precio de los alimentos y todo eso. Entonces no sé como qué otro enfoque le podrían dar. Solamente eso. Gracias, estimado. Sí, Halmar. No, que responda primero la pregunta y yo voy después, perdón. Ok, sí, claro. Entonces, grupo, tiene el uso de la palabra. Buenas noches, Cristian. Otro enfoque, o sea, sí sabemos, o sea, podemos decir, porque no está comprobado, como bien dicho, que la gasolina implica en los precios. O sea, todo lo decimos, sin embargo, no hay un estudio comprobado, ¿verdad? Otro enfoque que podríamos utilizar sería optar por dar nuevas ideas, nuevos consejos, ahorros para como aconsejar cómo poder gastar menos gasolina. Por ejemplo, aquí donde yo trabajo, se ha optado por organizarse y entonces una persona con un carro grande se da la tarea de pasar trayendo a otros. Podríamos tomarlo como una característica del socialismo, aunque algunos están en contra del socialismo, sabemos que en este caso, pues, ayuda a los demás y los demás lo ayudan a él. Entonces sería más el caso del otro enfoque que tú nos comentas, el hecho de cómo poder ayudarnos para que esta alza no nos afecte directamente en nuestros bolsillos. Gracias, Nirvana, muy amable. Sí, Halmar. Sí, en este caso mi pregunta es más sobre este impacto literalmente es actual, ya que sabemos de que todo por el momento está subiendo de precios, tortillas, pan, el transporte, hasta el Uber. Entonces mi pregunta es, ¿cuál va a ser, en qué se van a focalizar? Porque sí indican hogares guatemaltecos y su economía. Eso va a ser un tema, un ámbito muy general. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál va a ser el enfoque en el caso de las personas, su delimitación y también geográfica como de las personas? Grupo. Sí, Halmar, por el momento nosotros no lo delimitamos de un solo ahorita, porque al menos yo sí estoy considerando diferentes puntos, ¿verdad? Así como ahorita a mi grupo yo le solicité que donde se muevan, tomen algunas fotografías de algunas gasolineras para ir comparando precios, pero la delimitación ahorita por el momento sería en lo que es el departamento de Guatemala. Ya después veremos si sería en estudiantes, trabajadores o en algún sector en específico. Gracias, Nirvana. ¿Alguien más que desee hacer algún comentario? No sé, Halmar. No sé si responde a tu... Sí, solamente quería agradecerle por la respuesta, ya que pienso que es necesario delimitarlo bien, ya que, como dice Nirvana, está bien estar solicitando la información, ver en los distintos lugares cómo hacer, cómo está el precio, y también algo que tal vez les podría decir es de que tomen en cuenta las iniciativas, pongo comillas, aunque no me vean, que estará haciendo el gobierno para este impacto. Entonces eso también es algo que pienso que deberían de tomar, ¿verdad? Porque a pesar de que sean iniciativas, no sabemos si van a ser aplicadas.
Gracias, Halman, muy amable. Edson. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Con relación a lo que último que dijo Halman, que más o menos a eso iba mi pregunta, es sobre las iniciativas que iban. ¿Qué tan importante podría ser de que el gobierno, se podría decir que le quita el impuesto, digamos, a la gasolina? Para ustedes, ¿creen que tendría un impuesto positivo o negativo, preveyendo que de enero a septiembre del año 2021, solo de impuestos de gasolina, el gobierno recaudó 3 millones de quetzales? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Les saluda Minor Bamaca. Sí, Minor. Solo contestándole ahí a Edson. Nosotros en Guatemala importamos el 100% de lo que utilizamos de los derivados del petróleo. En el mercado influye un 49% del valor del mismo. Tenemos el transporte, que influye un 21%, y un 30% que son los impuestos, ¿verdad? Entonces creo que la iniciativa que están por aprobar o que aún está en discusión, creo que sí sería muy bueno, por lo menos en lo que puede durar este conflicto, que es el que nos está ahorita pues prácticamente que ahorcando a nosotros, ¿verdad? Gracias, Minor, muy amable. Sí. Okay. Compañero, yo también quería dar mi opinión ahí. ¿Verdad? Como decía el compañero, si se quitaban los impuestos a la gasolina, ¿verdad? Yo siento que es como que da dos caras de una moneda, ¿verdad? Porque nos beneficiaría en una parte a nosotros, pero en realidad al gobierno, al gasto público que siempre se le da a las personas o a los diferentes ministerios, ya no tendrían ese fondo, ¿verdad? Recaudado. Entonces es así como que en una parte si sube el precio de la gasolina y si se le quita o si se bajaría, y ese dinero de una u otra manera tiene que llegar a los guatemaltecos. Adicional a eso quisiera agregar con Edson que esto lo pudimos vivir en lo que fue en abril y mayo del año pasado y marzo, parte de marzo, cuando se dio una disminución en el precio de la gasolina por el hecho del confinamiento. Le bajaron a la gasolina porque había muchas familias encerradas. Entonces, a la larga creo que este sería un tipo como de venda para una herida grande que al final y a largo plazo no ayudaría y no sería significativo a largo plazo. Porque después de esas disminuciones, el combustible se comportó al alza y ya no volvió a bajar. Gracias, mi hermana. Sí, también esto lo podemos ver con lo que acaba de suceder, que el subsidio que dio el gobierno al gas propano. O sea, fue un alza demasiado grande, que de hecho iba a afectar los hogares de los guatemaltecos, y ese subsidio pienso que de nada sirven los subsidios del gobierno porque son momentáneos las ayudas. De hecho, a partir de estos días ya como que se acabó el crédito de los subsidios y ya el gas propano viene para arriba. O sea, fue en nada. Siento que fue poco lo que ayuda porque el gas no lo estamos comprando a diario, el gas se compra cada mes y medio. Entonces, son soluciones no de fondo, sino que son soluciones solo temporales, que al final de cuentas, la pregunta que hacía Edson, ¿qué puede pasar si quitan los impuestos de los combustibles? O sea, el mismo efecto, va a ser algo temporal, y cuando vuelva a toda la normalidad, regresen los impuestos nuevamente, viene el alza. Entonces, este efecto estos problemas no se solucionan con
con esto, con estas medidas que el gobierno toma al final, o sea, son medidas a corto plazo, no es algo que ayude al final de cuentas a un largo plazo o una ayuda real, pues. Gracias, Jairo, muy amable. Sí, Solo clic ahí recalcando un poquito más. Esto de las iniciativas de Rey, recuérdense que eso tiene solo un tiempo, ¿verdad? Es un tiempo mínimo lo que ellos en teoría vienen a ayudar a la población, ¿verdad? Porque como dice el guatemalteco, solo para taparle el ojo al macho. Creo que otra de las cosas es en la ley de comercialización de hidrocarburos, en el artículo 5, pues ahí dice, ¿verdad? Que son ellos, no tiene nada que ver el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y Minas, para poder colocar precios. Ellos solo van a verificar nada más. Entonces, por más que haya iniciativas de ley, por más que nosotros quitemos los impuestos, creo que esto no nos va a venir a nosotros a ayudar en mayor cosa, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las cosas que tal vez se podría hacer es modificar el artículo 5 de la ley de comercialización de hidrocarburos. Gracias, estimado Maynor. Sí, o sea, eso es muy importante. Pero cuando me toque, o sea, poder opinar, entonces, pero primero va Marco y luego Edson. Sí, Marco. Buenas noches, compañeros. Antes que todo, quisiera felicitarlos. Es un tema bastante interesante el que ustedes escogieron, y para bien o para mal, pues les tocó el conflicto que hay ahorita entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Pero lo que yo quisiera saber es cuál es la finalidad de su investigación, o parte de sus conclusiones va a ser darnos algún índice de cómo subieron los precios cuál fue la demanda de la gasolina. Eso tal vez fue lo que yo no muy comprendí. Tal vez si alguien me puede apoyar. Grupo. Claro, y fíjate que el tema nace de cómo la gasolina va en un aumento eh, con pendiente positiva, si lo quieres ver así, y cómo nosotros vamos sobrellevando esta carga. Por eso, como bien anteriormente indiqué, el fin sería, primeramente, analizar el efecto cascada que esto tiene hasta el más mínima de las familias, por decirlo así, porque esto implicaría que así como, por ejemplo, si tú eres padre de familia y tienes un vehículo, tratar de apoyarte en cómo poder disminuir el gasto de la gasolina y así poder optar a un ahorro. Porque hoy en día pensarán que el sistema pues está predeterminado para que nadie ahorre, pero existen técnicas y caminos para poder optar a un ahorro. Pero esto va a funcionar si todos, como bien dije, trabajamos juntos, ¿verdad? Porque como les indiqué, acá donde yo trabajo, se han repartido las personas y unas le pagan a otras para llevarlos y traerlos, y sabemos que no es la misma implicación. Que tú te pongas de acuerdo con otras 3 personas, van a juntar cierta cantidad de dinero y van a usar un mismo vehículo, entonces los beneficiados son todos y el bolsillo de todos va a ser beneficiado también. Entonces, la investigación está enfocada en buscar la salida para ir ahorrando y cómo nosotros como guatemaltecos vamos a ir sobrellevando esta carga, aunque el salario se mantenga constante. Muchas gracias. Gracias. Edson. Si gusta, dale usted, licenciado, estoy concretando. Ok. Licenciado Cristian. Gracias, Lick. Bueno, primero que nada, pues como todos lo señalan, tema bastante interesante. Viendo la explicación que nos da Nirvana en el enfoque que quieren dar a su tema de investigación, es oportuno decirles de que el problema lo deberían de replantear
para que sea enfocado no a los hogares guatemaltecos, sino en sí a cómo el alza de los precios y la demanda de la gasolina afecta el ahorro en X determinado grupo de la población, ¿verdad? Creo que eso sería, viendo que por ahí quieren llevar el tema, sería pues mi opinión, ¿verdad? De cómo podrían orientar en sí el problema, ¿verdad? Ahora bien, las causas y los efectos, pues es un poco más simple determinar las causas, ¿verdad? Porque no cualquier shock económico puede hacer o puede impactar de forma tan exponencial el precio de los derivados del petróleo, ¿verdad? Entonces ahí sí estamos en una buena línea. Y pues definitivamente como parte de los efectos es como lo que mencionaba Nirvana, que pues la cooperación mutua puede ser un efecto en el alza de los precios, porque obviamente no todos van a estar en la capacidad económica de utilizar un vehículo a diario. Obviamente mi comentario va más que todo si quieren enfocar su problema directamente al ahorro o al gasto eficiente, como decían aquí, o como ustedes lo planteen mejor, delimítenlo de una vez, ¿verdad? Nada más ese sería mi comentario, Lick y grupo. Gracias, licenciado Cristian. Amable. Sí, ok. Bueno, por supuesto, todos los comentarios, pues, o sea, nos ayudan, pues, a direccionar, ¿sí? Y tal vez, o sea, una de las primeras observaciones, pues, o sea, se sabe que en algún momento puede pasar eso de que el alza de los precios de los combustibles, pues, o sea, va a afectar, ¿ya? Entonces, pero, donde, o sea, tal vez, donde creo yo que ustedes van a tener como un poco de dificultad, si dejan su tema o el planteamiento del problema así como está, es al plantear la hipótesis, ¿ya? Debido a que no puedo plantear una hipótesis que yo ya sé que eso es lo que va a pasar, ¿sí? Ya, o sea, para eso es una investigación, tenemos que descubrir qué es lo que va a pasar, ¿sí? Y no puede ser como obvio si algo, una hipótesis que, pues, yo creo que más que todo ahí, por eso es que les han dado la sugerencia a los compañeros y, pues, yo me adelanto un poco más, ¿sí? A la hipótesis, ¿ya? Donde no voy a poder plantear una hipótesis que, pues, ya sé qué es lo que va a pasar, ¿sí? Ya sé qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, si yo me tiro el 5º piso, ¿sí? Ya entonces, pues, se sabe que al final, o si yo me tiro el puente del incienso, pues, nadie ha sobrevivido, ¿sí? Nadie ha sobrevivido, entonces, ya entonces la hipótesis es que se va a morir. Ya entonces no puedo, ¿sí? Plantear una hipótesis donde se sepa ya cuál es el resultado final, ¿sí? Entonces, creo que las observaciones van respecto a esa parte, que yo más lo veo, ¿sí? Adelante, que van a tener esa parte de dificultad, ¿ya? Pero todos los comentarios, pues, son aceptables y, por supuesto, gracias por su participación. Acá en este horario nos estamos tardando más, pero eso es lo fundamental, que aportemos, que nos ayudemos entre nosotros y que, por supuesto, sí, no solamente la enseñanza sea, sí, o la guía sea mi persona, sino que la enseñanza, aprendizaje, sí, tanto de ustedes, sí, hacia nuestros demás compañeros, sí, y por supuesto, hacia mi persona. Entonces, eso es, tal vez creo que desde ahí esa parte, adelantándome un poco más a la parte de la hipótesis, es que no puedo plantear algo que ya sé que va a pasar, ¿sí? Entonces, yo creo que por ahí los comentarios también que les hizo el licenciado Cristian son muy acertados también. ¿Por qué? Porque, entonces, si estamos viendo por la parte del ahorro, que ahí también hay otros comentarios en el chat que visualicé, pienso que más un gasto eficiente podría ser también para como poder, o sea, ver esa parte del replanteamiento, o sea, de nuestro problema. Sí, y pues muy interesante su presentación, o sea, ahí vi algunos temas que tengo algunas dudas, sí, que tengo algunas dudas, pero en realidad, pues, por el tiempo que está, entonces, ya sea que se los haga trasladar a su coordinador,
para que pues nos las puedan aclarar al respecto, pero que vamos a ver qué más tengo acá. La parte de la limitación del problema, que también les hacían un comentario. Ya, entonces sí, desde ya, sí, les digo, sí, o sea, eso es importante. Cada vez que venimos y presentamos algo, vayamos, o sea, tratando la forma de irlo delimitando lo más posible para poder estar enfocados y tener una hoja de ruta donde ya estoy focalizado en qué tengo que hacer, ¿sí? Entonces, sí pueden desde ya, delimitarlo, sería excelente para que ustedes puedan, por supuesto, direccionar aún mejor su estudio. Interesante tema, ¿sí? Muy interesante también, ¿ya? Un aplauso virtual para ustedes, ¿sí? Un aplauso virtual, ¿ya? Ok, bueno, vamos a necesitar que el grupo número 1, ¿sí? Que el grupo número 1, pues, ahorita que terminemos la clase, gracias a todos, ¿sí? Por su presentación, esfuerzo que están haciendo, necesito que se queden el grupo número 1, tenemos ciertos asuntos que conversar al respecto, y entonces, por todo lo demás, un aplauso para todos, ¿sí? Excelente, presentaciones de cada uno, ¿sí? Así que, pues, sí, Edson. Perdón, Edson, se me pasó por alto, faltó tu parte, ¿sí? No se preocupe, licenciado, considero que por la hora, como dice usted, no solo quería hacer un paréntesis y felicitarlos, ¿verdad? Y que le echemos ganas, porque la verdad es un tema muy bonito y como lo dijo Marco, es un tema que para bien o para mal, el inconveniente que se está viviendo con Rusia o Ucrania les puede ayudar o les puede afectar, ¿verdad? Pero esperemos que sea de beneficio y que puedan salir avante en la investigación. Ya quitó la diapositiva, la presentación, perdón, Jeffrey, solo quería ver algo que vi por ahí, pero no, mejor después. Sí. Bueno, si no, si pueden de una vez, porque hay que aprovechar al final, ¿sí? Si puede... Es que solo quería, no sé si estaba en error yo. Jeffrey. Yo creo que ya no está, vamos a ver. Ya no está. Okay, igual, bueno. Si no, licenciado, lo dejamos mejor para una próxima, ya es muy tarde. Hay que cenar. Claro. Gracias. Gracias, Liz. Y felicidades. Gracias. Y felicidades, compañeros. Ok. Ok, listo. Un aplauso para todos. Ok. Y es que... Sí, y es que con nuestro tema también nosotros quisimos darle un enfoque que fuera diferente a lo vivido de la pandemia, ¿verdad? Este es un tema que quiera que no, siempre va a tener efectos ya sea positivos o negativos para los hogares. O sea, es un tema que siempre va a estar en la mesa, va a haber repercusión constante, no es algo que es ahorita eventual, tipo la pandemia, ¿no? Entonces es un tema muy interesante. Y también va a repercutir con los precios. Por ejemplo, vamos a comprar menos tortillas para el churrasco con el Lee Werner, por el precio. Entonces ese fue el enfoque que le quisimos dar, ¿no? Ok, gracias, Jairo, muy amable. Ok, ahí estamos, jóvenes. Felicidades entonces a los demás, o sea, que no pertenecen al grupo 1, pues gracias. Les deseo una feliz noche y perdón por la gastritis que les pueda dar. No hay problema, licenciado. No se preocupe, Eli, que Marco ponga a las 6. Bueno, feliz noche, licenciados y compañeros. Feliz noche. Feliz noche.